Perfecto. No había estado grabando, pero sí quiero aprovechar ahorita a grabar. Y yo ya mandándome tremenda introducción. O sea, grabar porque recuerden que este webinar también va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. Como lo comentaba, mi nombre es Marcelo Rojas, fundador de Capacítate S. Tenemos esta iniciativa llamada Charlas a la Comunidad para poder fortalecer, empoderar a los emprendedores de todo el mundo. Y la venimos gestionando desde 2016 en espacios de coworkings, en diferentes auditorios, y ahora hemos aterrizado la parte digital, ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema muy especial que nos compete a todos, con una experta, una profesional, como pueden ver. Listo, muteada. Es que estamos miércoles, casi jueves, ya entrando el fin de semana y por ahí ya están activados. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Hoy día tenemos una invitada muy especial, como pueden ver, ella es Roxana Sierra. Con ella vamos a estar tocando el tema de las SAS, que son las Sociedades por Acciones Simplificadas en el Ecuador, una nueva propuesta para el sector emprendedor. Ella posee una maestría en Derecho Internacional con experiencia en Derecho Comercial, Comercio Exterior e Inversiones. Ha trabajado con el sector exportador y el sector microempresario alrededor de 10 años, desde el ámbito público y privado. Y actualmente, desde Épico, apoya legalmente a la realización de proyectos en beneficio de Guayaquil. Con ella vamos a estar conversando sobre este tema en particular y recuerden, durante la presentación prestemos mucha atención, hacemos las capturas correspondientes de cosas que de alguna forma nos pueden servir y también las preguntas que tengan que formularles, podemos activar nuestro micrófono o podemos ponerlo en la sección del chat. Así que dejo de compartir. Hola Roxy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuente. Gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias Marcelo. Realmente me siento muy agradecida por estar el día de hoy participando en estas charlas. Te muteé sin querer, Roxy. Te muteé sin querer. Por mutear en el otro lado, ahí sí. Ok, perfecto. Ahora sí creo que estoy... no, te decía Marcelo, y bueno, bienvenidos a todos el día de hoy, que realmente me siento muy a gusto de pertenecer a estas charlas a la comunidad. Considero realmente importantísimo que todos busquemos aprender un poco más, sobre todo desde el ámbito donde nos encontremos, tanto como microempresario, tanto como emprendedor, tanto como estudiante o simplemente como conocedor de una nueva materia, conocer un poquito más sobre estas herramientas jurídicas que nos pueden ayudar el día de mañana a impulsar nuestro negocio, nuestra idea, nuestra actividad comercial o realmente nuestra profesión. El día de hoy, como ya lo comentamos, pues voy a hacer un desarrollo bastante didáctico para que todos puedan entender desde un punto de vista no tan legal, pero con palabras claves, de esta nueva propuesta que, digamos, no es tan nueva, pero ya viene hace un par de años, hace unos 2 añitos más o menos, aportando a un sector que se vio bastante afectado a raíz de la pandemia. Entonces, creo que sin más preámbulos, pues voy a compartir un poco la pantalla y con esto creo que podríamos empezar. Correcto, gracias Roxana por tus palabras, por ser parte de esta gran comunidad de profesionales que poco a poco seguimos fortaleciendo. Así que el auditorio digital es todo tuyo y como lo comentaba, muy buenas noches a todos nuestros participantes. Bienvenidos a una nueva edición de las charlas a la comunidad. Así que Roxana Sierra, en este momento. Perfecto, Marcelo. Me dan un minuto que comparto la pantalla. Ok. Perfecto. Listo. Estamos viendo. Sí, genial. Bueno, el día de hoy les voy a explicar un poco sobre las SAS. SAS, que por sus siglas significan las Sociedades de Acciones Simplificadas en el Ecuador. Realmente una propuesta para el sector emprendedor, ya vamos a entender un poquito
¿Por qué señalamos y definimos que es una propuesta interesante para el sector emprendedor? Pues son un nuevo tipo de estructura jurídica innovadora que realmente se ha construido a raíz de la pandemia para impulsar un poco ciertos sectores que veían con dificultad el tema de poder constituirse de manera jurídica en el Ecuador. Bueno, como ya lo dijo Marcelo, mi nombre es Roxana Sierra y he tenido la oportunidad y la experiencia de participar con distintos actores productivos y eso me ha dado un poco la visión de poder entender muchas problemáticas que tanto sectores como productores, como minoristas, y como MIPYMES y pymes, y tanto así exportadores, encuentran a lo largo del camino de iniciar una actividad comercial. Entonces, siento que este tema ha sido vital desde su creación para poder de esa forma impulsar un poco y disminuir las trabas que viene padeciendo el sector comercial con ciertas reglas jurídicas que se han venido dando por años. Vamos un poco antes de entrar directamente al punto que vamos a ver, que son las sociedades. Vamos a hablar un poco del sistema societario ecuatoriano. Y bueno, ¿qué es esto realmente? Sistema societario ecuatoriano, digamos que es todo el tipo de estructura regulada por la ley de compañías que habla de lo que son las compañías y las actividades tanto mercantiles como civiles en el Ecuador. ¿Por qué es importante hablar de esto y por qué es importante conocer este tipo de sistema? Porque el día de mañana hay una serie de compañías con las cuales es posible iniciar tu negocio o evolucionar tu negocio y tienes que conocer cada compañía como para saber un poco el tipo de compañía que es y de cierta forma cómo quieres tú impulsar el negocio, la idea o el proyecto que quieres emprender. Como yo lo ponía aquí en la diapositiva, conocer los tipos de compañías te permite tomar las mejores proyecciones a futuro para tu empresa. Creo que cuando nosotros iniciamos un emprendimiento, una idea, un proyecto, una actividad comercial, tenemos distintas ideas de hacia dónde nos queremos vincular, como una actividad comercial o como una empresa a gran escala. Podemos iniciar como un pequeño emprendimiento, pero nuestra idea el día de mañana es ser una multinacional. Y las compañías que yo al final del día decida constituir va a tener una preponderancia en función del tipo de actividad comercial que pueda tener. Inicialmente en el Ecuador durante años hubieron 5 tipos de compañías. Hoy por hoy con esta compañía, este tipo de compañía o sociedad que se creó hace 2 años aproximadamente, ya son 6. Y realmente aquí les puedo explicar un poco en la diapositiva las que se encuentran reguladas por nuestra legislación el día de hoy. Voy a señalar de manera breve un poco las compañías que existen para que tengan una idea y bueno, y de ahí en adelante ya me centraré un poco más a las que son de las acciones simplificadas. Existen compañías mixtas que para que lo entendamos un poco a nivel coloquial son estas compañías que tienen recursos tanto privados como estatales, por ejemplo, Banco del Pacífico. Existen las compañías de acciones simplificadas, que son las que vamos un poco a detallar a lo largo de este conversatorio el día de hoy. Existen las compañías en comandita, que son más bien en función de definir una estructura jurídica de accionistas internas, de una jerarquía de los accionistas. Existen las compañías a nombre colectivo, que más bien van limitadas a definir dentro de su denominación y dentro de su estructura un tema de mantener de manera igualitaria y colectiva a los socios o accionistas, y existen las dos más famosas y digamos que las más conocidas, las cuales más se crean en el Ecuador, bueno, se creaban antes de esta nueva estructura, que son las compañías anónimas y las de responsabilidad limitada. La ley define para ciertos tipos de actividades, ciertos tipos de compañías, que más adelante veremos algunas. Sin embargo, las compañías anónimas hoy por hoy son una de las compañías que más han sido creadas antes de este nuevo tipo de sociedad que se creó en el 2020. Las compañías de responsabilidad limitada, tal como su nombre lo dice, son compañías que van más bien ligadas a mantener una estructura interna. Se hablaba mucho coloquialmente de que estas compañías van definidas en función de mantener una estructura familiar, o que la compañía no se expanda más allá de lo que sus socios desean, o partícipes. Y en cambio las compañías anónimas, como para que ustedes lo puedan entender a un nivel más de vida real, es estas que tienen acciones libres,
y que al final del día, como ustedes ven, grandes compañías acceden a bolsas, cotizan sus acciones, y por qué no el día de mañana cotizar acciones en bolsas internacionales, como ven como compañías Coca-Cola, como ven como compañías como Uber, y compañías gigantes como Unilever, Pilsener, ya, son compañías que les interesa seguir creciendo, y compañías como las anónimas te permiten, por ejemplo, crecer a escala ya extraterritorial. Por eso es que les comento, y en función de lo que dice en esta diapositiva, es importante siempre conocer, leer y asesorarse respecto a la actividad que quieras ejercer, al tipo de compañía que te conviene o a la finalidad que quieras como compañía. Ok, entrando ya en la materia y realmente en lo que el día de hoy nos interesa un poco más descubrir, están estas SAS. SAS, por sus siglas, son las Sociedades de Acciones Simplificadas. Estas sociedades de acciones simplificadas son nuevas en el Ecuador a raíz de la publicación de la Ley de Emprendimiento e Innovación en febrero del 2020, y después la reforma de la Ley de Compañías, pero sin embargo no son nuevas en el contexto latinoamericano. Nosotros vimos muy buenas visiones en los gobiernos, en los estados y en las estructuras de países como Colombia, como México o como Argentina, donde las SAS ya eran aplicadas y han tenido muy buena aceptación. En Colombia se dice que a raíz de su introducción al sistema societario colombiano se han creado más de 200.000 SAS, las cuales, en función de lo que hemos podido ver, el legislador en el año 2020 supo determinar como una muy buena implementación este tipo de compañías a nivel ecuatoriano. ¿Y qué son las SAS? La SAS es una sociedad mercantil que, para los que no son estudiantes de Derecho o no son estudiados en esta materia, sociedad mercantil se entiende por sociedades que son netamente determinadas para una actividad de comercio. Existen sociedades civiles a nivel de la legislación, pero en este caso son directamente sociedades mercantiles. Vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente una de sus más significativas diferencias con el resto de compañías a nivel ecuatoriano es que esta compañía puede ser conformada por una o más personas. Es decir, no necesariamente necesitas encontrar un socio para tú poder definir esta estructura jurídica, lo cual es súper interesante, porque creo que muchas veces todos tenemos la idea y un poco incluso en ocasiones la desconfianza de querer iniciar un negocio con alguien que no sabes si va a tener la misma determinación o la misma idea que tú. Y el hecho de comenzarlo por ti mismo y consolidarlo de pronto de manera unilateral, te da un poco esa confianza y esa base para el día de mañana ya saber hasta qué punto deseas que alguien conforme esta compañía que tú estás liderando. Acciones simplificadas se define porque estos tipos de compañías se han creado para hacer por medio de un trámite simplificado. ¿Qué significa el trámite simplificado? Y lo vamos a ver dentro del proceso de constitución. Significa que el legislador y la autoridad competente en la estructura de las compañías ha buscado eliminar barreras que para muchos les resulta complicado para poder constituir y procesar este tipo de compañías en el menor tiempo posible. Creo que hoy por hoy, y sobre todo con la pandemia, hemos tenido que buscar un tipo de digitalización de la vida y, por qué no, de las actividades comerciales que hemos realizado. Y realmente este tipo de compañías no se podían quedar atrás. Teníamos que buscar como sociedad y sobre todo como Estado una forma de poder generar este tipo de compañías sin que muchas personas que no habitaban en los lugares donde se constituían las compañías o vivían lejos pudieran acceder, encontrar la información o incluso constituir estas compañías en formas muy simples. Y aquí viene el por qué esta reforma realizada en la ley de compañías está ligada a la ley de emprendimiento e innovación. Justamente porque la idea de esto era fomentar la formalización y el desarrollo de empresas. Creo que una de las características tal vez no tan positivas en el ámbito del emprendimiento y de las pymes
es la irregularidad. Y esta irregularidad convierte el día de mañana en que no se pueda medir la actividad comercial a nivel del Ecuador. Y al momento de formar una compañía, no solo tienes una serie de beneficios como parte de esta estructura jurídica, sino que también el Estado puede, de cierta forma, determinar el nivel y la actividad comercial para el día de mañana, ¿por qué no establecer políticas que nos apoyen? Y al final del día, bueno, la finalidad, como ya la comentamos antes, es la actividad mercantil, que es lo que se busca. Y el legislador deja muy en hincapié que es una actividad mercantil, puesto que realmente no se pueden formar este tipo de compañías para actividades que son ligadas a otro tipo de cuestiones como actividades civiles o de otro tipo de forma. Como ya lo comenté, su finalidad inicial, aunque no es cerrada y absoluta, fue el apoyo al sector emprendedor. De igual manera, se busca y ha venido buscando el ente rector de las compañías que se defina una cultura societaria en el país. Es decir, que la gente no tenga miedo de constituir una compañía y de crecer como compañía. Creo que a todos en algún momento, incluso yo cuando estaba iniciando mi profesión, el hecho de generar una compañía y el desconocimiento respecto a esta me daba muchísimo temor de que el día de mañana el suscribir, firmar algo, tener nombramientos o tener una estructura jurídica me vinculara en algún tema no solo legal, sino económico, sancionatorio. Entonces, con esta practicidad que ha hecho el legislador, el día de hoy abre un poco las puertas a que todos podamos conocer sobre compañías que realmente nos puedan dar una facilidad para poder conocer respecto a todo esto y no tener miedo de poder emprender dentro de una compañía con una compañía SaaS. Y la digitalización de procesos, que bueno, fue un sistema que realmente se venía implementando previo a la pandemia y obviamente con la pandemia se fortaleció. ¿Ya? Hoy por hoy, el tener una firma electrónica, el realizar procesos en línea, el validar procesos en línea y el generar documentación y comprobación en línea, tanto como documentos públicos o privados, creo que ya es una realidad. Y de esa forma se ha podido ir manejando esta digitalización y la Superintendencia de Compañías ha sido un ente que no se ha quedado atrás. Creo que realmente en ese sentido ha sido uno de los entes que más ha llevado a cabo procesos de digitalización de todos sus tipos de actividades y servicios que brinda, y esto ayuda muchísimo al sector empresarial. Creo que tengo una pregunta en el chat, voy a avanzar un poco y de ahí, cuando termine de explicar, puedo consultar ciertas preguntas, o no sé, Marcelo, tú me confirmas si las dejo al final. Como más sí, al final, y no era una pregunta, justamente estaba compartiendo tu cuenta de LinkedIn. Ah, ya, perfecto. Así que tranquilo. Ok, listo. Ya. Como ya les explicaba, este tipo de sociedades de acciones simplificadas tienen como mayor regulador, legalmente hablando, a la ley de compañías, que obviamente define todos los tipos de atribuciones, cuestiones, competencias, regula en general todo lo que es ligado a las compañías en el Ecuador. Y como ley subsidiaria y ley creadora y reformatoria de la ley de compañías, pues se generó dentro de la ley de emprendimiento e innovación y su reglamento, pues la conformación de este tipo de compañías, y como decía inicialmente, ligada al emprendimiento y al emprendedor, pero hoy por hoy no restrictiva a ellos. Es decir, que tanto emprendedores como personas que tal vez no se consideran emprendedores o no están dentro del registro de emprendedores, pueden también acceder a constituir este tipo de compañías. Sin embargo, digamos que a la larga el objetivo del legislador fue un poco apoyar a este sector que se veía afectado. Ahora, yo me preguntaría, pero ¿y por qué es atractivo este tipo de compañías para mí como emprendedor? ¿Por qué no simplemente sigo siendo una persona natural? Realmente estoy bien así, no me perjudica en nada, no tengo que firmar nada. Nos hemos dado cuenta en función de cómo ha venido el tema del emprendimiento en los últimos años en el Ecuador, la importancia que tienen ciertos tipos de estructuras jurídicas para un crecimiento a largo plazo como emprendedor.
Inicialmente creo que es importantísimo, como una emprendedora, como un MIPYME o como una persona que tiene una idea de un proyecto, obviamente primero empezar a consolidar su proyecto, ver la viabilidad técnica, la viabilidad fáctica, ver si es posible, cuál es el riesgo de emprender, cuál es el riesgo de este proyecto. O sea, pero a la larga creo que, y he visto dentro de mi experiencia, no solo con productores y con MIPYMES, incluso con inversionistas que han venido a ver MIPYMES, muchas de las dudas y muchas de las cuestiones que saltan cuando tú eres un emprendedor como persona natural o cuando ya decides ser una compañía. Entonces, considero y he anotado los puntos que me parecen más importantes inicialmente de por qué este tipo de compañías son interesantes para negocios emergentes o para emprendedores. Primero, obviamente, están directamente ligadas a un apoyo al sector emprendedor, es decir, el apoyo va directamente ligado al tema de disminuir las trabas que el sector emprendedor tenía al momento de constituir una compañía, como ya lo hablamos antes, formalizar una actividad comercial, simplificarle los procesos a los emprendedores, a los MIPYMES, a los pequeños productores, etcétera. Como ya lo dijimos, en el sistema de que hoy por hoy ya creas una compañía en tiempo récord, cuando antes te tomaba meses el poder obtener una respuesta para crear una compañía. Tal vez para alguno que ya tiene una compañía o antes en algún momento la creó, antes de existir esta reforma, creo que la forma más viable, más común para una compañía era una sociedad anónima. Y para constituir una sociedad anónima, primero que inicialmente era de manera física, tenías que ir, contratar un abogado y tenías que pasar por una serie de trabas como una apertura de cuenta, posteriormente pasar por el periódico, pasar por notarías y finalmente entregar toda la documentación a la super de compañía, lo cual mínimo te podía tomar 2 a 3 meses, si no es más. Entonces, obviamente esta simplificación hace que estas compañías puedan estar constituidas en máximo 2 semanas. La digitalización de los procesos, es decir, si yo no me radico en las ciudades donde están las superintendencias que regulan este tipo de compañías, me tomaba el tiempo de tener que ir a la ciudad, tener que firmar papeles, buscar notarios en esa ciudad si era necesario, podía ser en tu ciudad también, pero y tener que hacer toda esta serie de gastos adicionales que tú no los ves, pero tienen un impacto significativo al momento de constituir tu compañía porque todo va de cierta forma ligado también. Entonces, esta digitalización te permite realmente, si necesitas una asesoría o si directamente tú buscas constituir ese tipo de compañías, pues hacerlo todo desde el lugar donde estás, tener computadora, tener internet, que hoy por hoy creo que muchísimos ya lo tenemos, y de cierta forma avanzar desde tu casa sin necesidad, o desde tu negocio, sin necesidad de tener que incurrir en todos estos movimientos que nos quitan tiempo, el cual también es vital para nosotros como emprendedores, por ejemplo. Costos mínimos, por no decir costos casi cero, realmente la idea del legislador también ha sido con este tipo de compañías y de sociedades, el disminuir su costo prácticamente a cero. Digo costos mínimos porque en teoría la super de compañías no te cobra a ti un valor ni una tasa como cobra con otros tipos de compañías para poder constituirla. Sin embargo, es posible que tengas que incurrir en algún gasto de generar algún acta o algún nombramiento o la revisión por parte de un asesor legal, pero ya no te implica toda una constitución de una compañía como antes te señalaba que podía costar dependiendo de lo que sea, o sea, una compañía anónima está alrededor solo en tasas de 200 a $300, si no es más, sin ligar al hecho de contar con un abogado, con un asesor legal, posiblemente con un contador, si es posible. Entonces, este tipo de compañías genera a la larga de que tú tengas costos casi cero para poder constituirlas. Cero gastos notariales. Bueno, esto está ligado al otro punto, pero realmente este tipo de compañías elimina todo tipo de generación de escritura pública. El resto de compañías te solicita el mantener escrituras públicas para su conformación. En cambio, en este caso, como lo vamos a ver más adelante, pues simplemente es un documento privado donde señala realmente la conformación y
y la estructura que desean las partes mantener en esta compañía, y no te obliga a tener que ir a un notario a realizar este tipo de documentación pública y al final del día tener que pagar gastos notariales. Los plazos de constitución, como ya lo comentaba, son plazos bastante ágiles, son plazos casi que a tiempo récord. Entiendo que a nivel de la pandemia, pues obviamente se pueden tomar un poco más, pero ahora que estamos ya en un proceso de reactivación, realmente los plazos que se manejan son, como les decía, posiblemente de 1 a 2 semanas, máximo 3 semanas, pero todo igual se maneja de manera muy ágil. La posibilidad de hacer unilateral. La excepción dentro de la cultura societaria ha sido este tipo de compañías, es decir, todas las compañías, que ya lo hablamos en la primera diapositiva, siempre hablan de la conformación de una sociedad. Y una sociedad, dentro de la legislación ecuatoriana, se entiende como el pacto entre dos personas, o tanto naturales o jurídicas, que buscan cumplir un objetivo social, un fin o una actividad. Este es el único tipo o excepción de compañía donde no te pide que tengas que tú vincularte en sociedad con otra persona, sino que directamente tú puedas realmente comenzar la compañía por ti mismo, y posterior a eso, pues, como ya lo comenté, ver si te interesaría ya formar sociedad con alguien. Si no, sin embargo, puedes continuar de esa manera y la legislación ecuatoriana te lo permite, para que tú puedas emprender inicialmente, si es posible o si lo deseas, solo de manera unilateral, o si ya quieres de cierta forma tener el apoyo o económico o productivo de una segunda persona. ¿Por qué considero que es mucho más atractivo constituir una compañía a ser una persona natural, por ejemplo? Considero que es atractivo incluso por los beneficios bancarios. Cuando tú, como emprendedor, eres una persona natural, no siempre tienes esa misma visibilidad como una empresa. A nivel de visión y a nivel legal, una empresa siempre suele tener un tipo de visión de más seguridad jurídica, porque tú no le estás entregando, yo como comerciante o yo como persona que voy a comprarle al emprendedor, no le estás entregando a una persona natural que posiblemente no sabes cómo maneja su actividad comercial, sino le entregas tu inversión, tu dinero, tus bienes, etcétera, a una compañía que está regulada por un ente y que yo visiblemente puedo confirmar que su existencia y sus finanzas están dentro de lo que está regulado por la ley. Entonces, muchas veces, y como un crecimiento dentro del sector emprendedor, es importante pensar a futuro en crear este tipo de compañías, o sea, en constituirse en compañías de acciones simplificadas, porque incluso a nivel bancario, el día de mañana, para un préstamo, para un crédito, para una cuenta corriente, como compañía tienes muchísimos más beneficios que como persona natural. Y realmente, a pesar de que se ha venido desarrollando incentivos para personas naturales también, a la larga los bancos siempre ven una mayor fiabilidad a personas jurídicas que tienen estados financieros, que tienen un contador que lleva una contabilidad, a personas naturales que realmente pueden tener el día de hoy un buen estatus financiero, y el día de mañana pues pueden tener algún tipo de fase que les perjudique como actividad comercial. Este cuarto punto lo comento, y dentro de mi experiencia lo he podido vivir. Son atractivas para la inversión nacional o extranjera. Dentro de mi experiencia he podido participar con inversionistas nacionales y extranjeros. He podido ver cómo a muchos inversionistas les interesa invertir en pequeños emprendimientos que no necesariamente tienen que ser de gran innovación, no tienen que ser de gran escala. El momento que alguien tiene una buena idea, a un inversionista pues les interesa comprar esa idea, invertir esa idea o desarrollar esa idea. Y las personas con una visión de inversión, una visión de aportar, una visión de generar el crecimiento en una pequeña empresa o una pequeña entidad,
ven confiabilidad cuando tú tienes una empresa ya constituida. Entonces, como empresa, tú siempre vas a ser más atractiva a un inversionista interesado en invertir en ella, más que como persona natural, porque sí pasa y viene ligado al siguiente punto, en que como persona natural es mucho más difícil el dividir las finanzas personales con las finanzas como con los activos de un emprendimiento. Tú cuando tienes una empresa y tu empresa va creciendo, ya tiene activos, tiene bienes y tiene ingresos y capital, tú puedes definir en la empresa los bienes que tiene, cómo se los administra y cómo se los regula. Entonces, muchas veces es complicado cuando como persona natural, tú más bien tienes un poco el negocio consolidado en un solo núcleo y es difícil dividir entre cuáles son tus bienes, tu capital y tus finanzas como empresario y cuáles son como persona natural. Entonces, cuando tú ya te defines como una persona jurídica, como una sociedad de acciones simplificadas en este caso, tú ya puedes dividir entre tus finanzas como tal y tus finanzas como empresa privada. ¿Y por qué no? Al siguiente, finalizando con el último ítem, es decir, el emitir acciones de manera libre. Tal vez hoy por hoy no lo entienden y tú dices, bueno, comienzo solo para una actividad comercial, pero el día de mañana, cuando tu empresa crece, cuando tu empresa empieza a surgir, tú tienes la posibilidad de vender acciones de esa empresa a terceras personas interesadas en formar parte de la empresa. Y este tipo de compañías te da la opción de que tú el día de mañana, pensando futuro, puedas emitir acciones de manera libre y que ciertas personas que estén interesadas en formar parte y invertir en tu empresa puedan tomar este tipo de acciones. Entonces, estos son algunos de los puntos que yo me he podido dar cuenta dentro del tiempo que este tipo de sociedades están conformadas, que son parte de los beneficios y de los atractivos como emprendedor, como mi pyme, como pequeño productor, que generan un mayor crecimiento económico, rentabilidad para un emprendedor que está iniciando o que ya ha iniciado y que desea empezar a consolidarse como una estructura jurídica más seria. Beneficios y excepciones. Estos beneficios que los comento ahora van un poco más ligados a los beneficios que han generado este tipo de sociedades en relación a los otros tipos de sociedades que existen en el sistema societario ecuatoriano. Creo que uno de los beneficios más interesantes, bueno, es que son de plazo indefinido. Sin embargo, también es posible definir, delimitar el plazo, pero si no lo tienes claro o si consideras que tu empresa quieres que subsista a raíz del tiempo, tú puedes determinar un plazo indefinido. Muchas compañías que se conformaban antes de este nuevo sistema, tenías que definirlos a 500 años, a 200 años, tal vez igual eran plazos irrisorios, pero definías, de cierta forma ponías límite a este tipo de empresas. Ya con este tipo de sociedades, pues el plazo es indefinido, no tienes que determinar una fecha exacta, sino que al momento de constituirla tú y al momento de señalarlo dentro del proceso de constitución, tú simplemente no requieres definir un plazo exacto. Capital. Dentro del contexto ecuatoriano, el resto de compañías requiere un capital mínimo. ¿Qué significa esto? Que tú al momento de conformar la compañía requieres hacer una aportación monetaria o en bienes o en activos para poder constituir la compañía y definirla. En este tipo de compañías, tú no necesitas definir un capital mínimo. Inicialmente, tú inicias la compañía sin que exista un capital per se que tengas que tener en ese momento para poder aportar. Y eso es sumamente importante porque creo que todos sabemos que como emprendedores o como microempresarios o como la idea de constituir un nuevo negocio, pues obviamente el capital es lo primero que un poco nos detiene, ¿no? O sea, el no tener el capital suficiente, pues obviamente ya ligado al hecho de que igual estás invirtiendo en tu actividad productiva, te limita un poco el día de mañana a que este tipo de capitales que tienes que de paso aportar para poder constituir esta compañía, pues te retrasen a formalizarte y a tener una estructura jurídica. Pues en este caso, pues
no es inicialmente necesario que tú tengas un capital. La constitución totalmente electrónica, como ya lo conversamos antes, ¿por qué se habla de constitución totalmente electrónica? No significa que tú al momento de constituir una compañía ya no requieras firmar nada. No, se requiere firmar. Sin embargo, lo que ha hecho la Superintendencia de Compañías y un poco también a una cultura del desarrollo electrónico es definir que para poder constituir este tipo de compañías sea un requisito fundamental que se tenga una firma electrónica. Y yo creo que a eso vamos un poco avanzando como sociedad. Ya vienen muchos procesos administrativos públicos que nos piden firma electrónica y creo que obviamente ya es vital que todos contemos con una firma electrónica que cada vez y cuando pues se va haciendo un poco más fácil conseguirla, obtenerla, y este tipo de procesos se hace de esa manera. Sin embargo, obviamente, conociendo el legislador de las trabas que puede existir respecto a obtener una firma electrónica de manera ágil y rápida, sobre todo en ciertos sectores en los cuales es un poco más complicado, sí ha dado la posibilidad de la constitución física, pero sí se retrasa un poco en el tema de que requieres asistir al lugar, eh, requieres obviamente hacer todo el trámite en persona y pues eso te puede generar gastos adicionales. Entonces, sí he recomendado dentro de partir en el tema la posibilidad de que más bien se obtenga una firma electrónica que la puedes obtener de manera muy rápida y de esta forma evitarte obviamente todo este proceso físico que toma mucho más tiempo. Sin embargo, a pesar de que este tipo de compañías está de acceso a todas las actividades mercantiles como tal, sí existen excepciones en la ley en las cuales no puedes o no ejercer ciertos tipos de actividades con estas compañías y de igual manera existen ciertos tipos de actividades que están reguladas por leyes especiales. Las excepciones que la ley define son que con este tipo de compañías tú no puedes pertenecer al catastro público del mercado de valores. Como tal vez algunos ya conozcan, pues existen compañías ya grandes que deciden ingresar al mercado de valores ecuatoriano y de esa forma abrir sus acciones para que la gente los accionistas que estén interesados y el mercado bursátil que esté interesado, pues pueda comprar sus acciones. Y este tipo de compañías no te permite hoy por hoy poder participar en este mercado de valores. De igual manera, otro tipo de excepción que ha definido el legislador ha sido de que este tipo de compañías no te permite ser aprobadas como actividad comercial las operaciones financieras, mercado de valores y seguro. Es decir, que dentro del objeto que la compañía pueda constituir, si el día de mañana tu actividad va a ser producción de manzanas o si el día de mañana tu actividad va a ser comercio de restaurantes, ese tipo de actividad son tipos de actividades que están totalmente aceptadas para este tipo de compañías. Pero si el día de mañana tu actividad va a ser un tipo de entidad financiera o va a ser una entidad aseguradora, al momento de querer registrar este tipo de actividad, la Superintendencia de Compañías te negaría el poder constituir este tipo de compañías con ese objeto social. Entonces, estas son dos excepciones que la misma ley reformatoria definió. Y de ahí, obviamente, la misma ley define que las compañías que están reguladas de manera específica o especial por ciertos tipos de leyes, pues también tendrán un trato especial. Y entre estas, por ejemplo, están las compañías de seguridad, que la ley define que serán constituidas como compañías de responsabilidad limitada. Y asimismo, pues, hay otro tipo de compañías, como las de transportes, que tienen un permiso o una autorización especial, y bueno, ciertos objetos muy específicos tienen a veces regulaciones. Estas prácticamente son las que mayormente tienen una regulación por una ley especial. De ahí en adelante, pues, la mayoría de las actividades productivas están totalmente abiertas a que puedan ser constituidas por este tipo de compañías. Bueno, vamos a hablar un poco sobre
en qué consiste el proceso de constitución. Como ya les comentaba, el legislador ha buscado realmente que hoy sea un sistema en línea. Es decir, una serie de procesos y una serie de documentos que tienes que subir en línea para al final del día poder constituir este tipo de compañías. Sin embargo, no ha dejado de menos de que en el caso que sea imposible constituirlo en línea, puedas hacerlo también de manera presencial. Pero digamos que la presencialidad ha sido una excepción a la regla, porque la regla vital de este tipo de compañías y su constitución ha sido de que se mantenga todo por un sistema constitutivo en línea. Y voy a señalar algunos pasos que son los importantes para poder ser generadas este tipo de compañías en línea, y más o menos cuáles son sus plazos, sus tiempos, y al final del día, cuál va a ser el expediente que vas a recibir tú como emprendedor o como mi pyme o productor. Bueno, primero obviamente tenemos la reserva de denominación. Esto consiste básicamente en que definas el nombre con el cual tu compañía va a subsistir. O sea, así mismo como existen compañías como Unilever, como existen compañías como Ambet, como existen compañías como Almacenes Tía, etcétera, tú tienes que definir cuál es el nombre que va a definirse. Y en ese caso es importante igual dejar en claro que para los nombres y las denominaciones que se hagan reserva en las ofertas de compañías, tienes que tener claro que tienen que ser nombres específicos y no genéricos. Es un poco a nivel general, al constituir una compañía es importante definirlo porque tú tienes que saber que no puedes definir el día de mañana agrícola sea comercializadora sea como una compañía como tal. Siempre tiene que este tipo de nombres genéricos ir acompañado de un nombre específico. Por lo cual yo siempre recomiendo, y me parece muy importante, de que no te cierres a un solo nombre, sino que a una sola denominación societaria, sino que definas al menos unas 3 propuestas para constituir tu compañía. Y de igual manera a veces es importante el poder constituir desde el inicio de tu emprendimiento una compañía como estas, para que el día de mañana no tengas problemas de que ya sea un nombre que no se pueda registrar. Porque lastimosamente sí existen toda una serie de denominaciones societarias que ya están registradas y que de esa forma muchas veces la superintendencia de compañía no aprueba hacer nuevas denominaciones porque ya hay similares constituidas. Una vez que tú tienes esta reserva de denominación, el siguiente paso es hacer una acta o contrato de constitución. Se define acta cuando es una persona unilateral y un contrato de constitución cuando son mínimo 2 personas, y consiste en un documento privado en el cual como persona unilateral pues haces una serie de declaraciones de la conformación, la estructura y las reglas prácticamente que va a tener tu compañía, y como contrato pues de cierta manera también defines los valores, el valor de la acción, la estructura jurídica que va a tener, la representación legal que va a tener, quién tendrá la representación legal, de igual manera las atribuciones que va a tener la compañía y el objeto social también. Entonces ya en esta parte, más bien lo que tienes que definir es qué objeto social quiero que tenga mi compañía. Y bueno, hoy por hoy, la superintendencia de compañías te da la posibilidad de tener alrededor de poder escoger alrededor de 6 objetos sociales. Muchos emprendedores o muchos empresarios siempre tienen la idea de que quisiera que el objeto sea mucho más variado, pero la superintendencia de compañías sí ha venido regulando este tema, que antiguamente sí daba una opción a un objeto múltiple. Hoy por hoy sí pide que sea más restrictiva para que de cierta forma se vaya pudiendo definir qué sectores se van creando en el Ecuador y de cierta forma regular un poco más este tema de actividad mercantil. El proceso de constitución y aprobación pues se realiza ante la superintendencia de compañías una vez que ya tienes estos documentos que los has constituido de manera privada. Una vez que ya tienes el acta o el contrato de constitución, que incluso la superintendencia de compañía te dan formatos de aquello, y una vez que han sido firmados de manera electrónica, pues los elevas con la documentación necesaria ante la superintendencia de compañías, y este proceso que ellos hacen, pues
toma de alrededor de 2 a 3 días en la revisión de la documentación y la aceptación de la misma. De igual manera, la Superintendencia de Compañías te hace una serie de consultas y te solicita llenar una serie de datos para ellos poder alimentar el sistema de la compañía que va a estar registrada ante ellos. Y posterior a esto, pues ellos te emiten una resolución. Y esta resolución, pues, va a ser la resolución que defina que la Superintendencia de Compañías, una vez que ha verificado que la compañía cumple con todos los requisitos legales, pues esté constituida como tal. Y digamos que esta es el primer documento que define ya la existencia legal como compañía. Pero posterior a esta documentación es importante el siguiente paso, que es el de los nombramientos. Como ya saben, comúnmente en una compañía pueden haber 2 nombramientos, que es el del gerente general o el del presidente. Si ustedes deciden constituir una compañía solo con una sola persona, ustedes pueden definir esta persona qué cargo tendrá y cuál va a ser su atribución, pero eso lo van a definir inicialmente en el contrato de constitución. Si ustedes deciden tener una compañía con 2 o más accionistas y definir que dentro de su grupo accionario se encuentren los representantes legales, pues entonces ustedes podrían definir quién va a cumplir como figura de presidente o quién va a cumplir como una figura de gerente general y cuáles van a ser sus atribuciones. Y estos nombramientos que se deben emitir también de manera privada, pues señalarán efectivamente estas atribuciones. Una vez que ustedes ya han podido definir los nombramientos y los han subido dentro del proceso de constitución electrónico de la super de compañías, la superintendencia genera un expediente digital en el cual constan los documentos societarios de la compañía y de manera muy ágil y ligada a procesos de digitalización, la superintendencia mismo se encarga de comunicar al Servicio de Rentas Internas la generación del RUC de manera automática. Cabe recalcar que ya es el Servicio de Rentas Internas quien define los parámetros en función de la información que ustedes han detallado de la compañía. Por lo cual es importante, en función de la cultura tributaria y de la información tributaria que el día de mañana quieran definir, el ser muy detallistas y cautelosos al momento de ingresar la información dentro de la superintendencia de compañías, porque va a ser esta misma información la que en un inicio va a traspasarse de manera automática al Servicio de Rentas Internas y va a ser el RUT que va a estar generado. Entonces, sí es muy importante un poco determinar a ciencia cierta, de manera inicial, la denominación exacta que deseas como compañía, las atribuciones que va a tener la representación legal que tenga la compañía y sobre todo el objeto social que quieras cumplir. Creo que dentro de estos pasos ligado al tema tributario, lo que más muchas personas tienen sus dudas es sobre las actividades, puesto que estas van a ser las mismas actividades que al final del día se encuentran en el RUT. Siendo la única diferencia de que la superintendencia de compañías te permite tener 6 actividades dentro de tu objeto social, una actividad principal y 5 secundarias, y el RUC, en cambio, el Registro Único de Contribuyentes, te permite mantener las 4 principales. Entonces, siempre es importante que al momento de constituir definas las 4 primeras como las que más va a ser parte de tu actividad comercial. Y bueno, después de esto, vamos a ver un poquito cuáles son algunas de las obligaciones a cumplir y el tema de la liquidación, disolución, cancelación, porque al final del día todo esto uno siempre lo ve cuando ya tiene una compañía y toda la serie de actividades internas que tienes que tomar en consideración, tanto como cuando la constituyes, como estás dentro del proceso de esta compañía y su administración, como cuando ya decides no continuar con ella. Las obligaciones a cumplir la he definido en 4 obligaciones muy, muy básicas, porque son una serie de obligaciones en algunos temas y en otros no tanto. Como ya lo decíamos, el legislador ha buscado en este tipo de compañía específica ser lo más simple posible, pero sin embargo hay ciertos tipos de obligaciones que se rigen para todas las compañías.
La información societaria y balances son requisitos que la Superintendencia de Compañías, obviamente, pide todos los años a las compañías, en el mes de abril aproximadamente, para poder definir y publicar la actividad financiera de la compañía. Entonces, este es prácticamente esto y la información societaria, que son los cambios dentro de los documentos económicos, jurídicos, dentro de los documentos importantes a nivel de compañías que tienen que presentarse ante la superintendencia y registrarse en ella. Las tributarias, si la compañía es un régimen común, un régimen RIMPE, pues obviamente como compañía tienes obligaciones tributarias a cumplir, y viene ligada a esto la obligación de que todas las compañías, todas las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, bueno, esto sí puede ser una obligación que se escapa un poco para emprendedores como persona natural, que no están obligados a llevar contabilidad, pero ya como persona jurídica, pues la ley sí te señala la obligación de mantener una contabilidad y un contador que lo pueda revisar, analizar y obviamente poder presentar todo este tipo de información tributaria cuando, cuando el Servicio de Rentas Internas lo defina. Y de ahí, pues, a nivel interno, tiene ciertos tipos de informes que van a ser presentados en el caso de que exista un administrador, en el caso de que exista un comisario, que va a ser definido más bien en función de si esta compañía está constituida como sociedad o si está constituida como un acto unilateral. Obviamente como sociedad siempre va a haber una fiscalización un poco más detallada, porque los socios siempre van a querer conocer respecto a la administración que está haciendo el representante legal. Entonces la ley sí te define ciertos tipos de información, informes, e incluso la presentación de balances, de cambios, de activos, de ingresos que las compañías puedan tener. Y estas son ciertos tipos de obligaciones que por ley le corresponden al administrador de la compañía. Respecto a la liquidación, disolución y cancelación, bueno, en derecho todo se deshace como se hace. Esta definición da un poco la ventaja de que este tipo de compañías realmente, incluso para su liquidación, disolución y cancelación, suelen ser un poco más ágiles. Tanto así que, a pesar de que la ley no haya definido de manera detallada este proceso y todavía la mantenga un poco limitada a los procesos de las otras compañías, la Superintendencia de Compañías ya ha definido que para este tipo de compañías va a establecer procesos más ágiles en cuestiones de liquidación, disolución y cancelación. Para los que no conocen muy a fondo este tema, cuando una compañía ya pasa a estar inactiva o a decidir cerrar su estructura jurídica, a disolverse, pasa por un proceso dentro de la Superintendencia de Compañías, donde consta de una liquidación para obviamente poder liquidar todos los saldos contables, bienes, activos, dinero en bancos, etcétera, deudas, todo este tipo de cuestiones, y una vez que ya se encuentra liquidada, pues pasa a un tema de disolverse y cancelarse. Siendo la cancelación, pues obviamente el último acto ante la cual ya la compañía no tiene posibilidades de reactivarse. Y siendo esta su extinción total. Ya, posterior a esto, y una vez que hemos, bueno, dado una explicación bastante amplia y buscando un poco la forma de ir expandiendo y explicando un poco dentro del tiempo que me han podido dar respecto a todo este tema de las sociedades de acciones simplificadas, he tomado como uno de los últimos temas el definir ciertas preguntas que a lo largo de mi profesión y desde que existen este tipo de compañías, pues han venido surgiendo. Para un poco, de cierta forma, ir indagando, porque cuando tú tienes obviamente la idea de constituir una compañía, te surgen toda una serie de dudas que no siempre están definidas de manera concreta en una ley. Entonces, en mi siguiente diapositiva, pues voy a un poco ir explicando esta serie de preguntas y posterior a esto, creo que en función del tiempo de todos, pasaría a una serie de ronda de preguntas por si tienen preguntas adicionales para ir un poco disolviendo este tipo de preguntas.
Claro, claro, Roxy. Aquí tengo unas preguntas que ya están en el chat, pero justamente puedes ir respondiendo a las Ya. que están en tu lámina. Ok, perfecto. Algunas dentro de las asesorías que he podido dar, bueno, han venido muchísimos emprendedores y me dicen, bueno, ¿qué pasa si quiero cotizar mis acciones en mercados internacionales o nacionales? ¿Qué pasa si el día de mañana mi SAS empieza a crecer muchísimo y decido de que quiero mucho más expandirme, de que quiero aumentar mi capital y quiero empezar a cotizar mis acciones? Como ya lo dijimos en las excepciones que hay sobre este tipo de compañías, pues obviamente no se puede cotizar en bolsa inicialmente. Sin embargo, sí existe la posibilidad jurídica de que el día de mañana, teniendo este tipo de compañía, puedas transformarte en una compañía que sí lo permita. Entonces, sí puede ser parte de un plan empresarial que el día de hoy inicies con una compañía de menor riesgo y que el día de mañana, cuando ya veas consolidado tu actividad empresarial y cuando estés obviamente teniendo un ingreso alto, decidas expandirte más y transformarte en una compañía tanto anónima o una compañía de responsabilidad limitada o o si el día de mañana quieres fusionarte con el Estado, porque en una compañía mixta. O sea, la ley no te limita al hecho de que si comienzas con este tipo de compañías que son un poco más simplificadas y que tienen ciertas excepciones mínimas, el día de mañana puedes escalar a otras compañías un poco más desarrolladas en ese sentido. ¿Qué pasa si quiero traspasar mis acciones? ¿Qué sucede si el día de mañana ya no quiero formar parte de esta sociedad? Y definitivamente deseo traspasar mis acciones a un tercero. Y así ya librarme de este negocio que de pronto no era lo que yo pensaba y me quiero dedicar a otro tema y ya un poco dar un paso al lado a este tipo de negocios. Puedes traspasar tus acciones. La ley te permite en este tipo de compañías, igual que en las anónimas, a tener la posibilidad de hacer traspasos de tus acciones a terceras personas. Obviamente, en función también de lo que diga tu acto constitutivo o tu contrato. Muchas compañías definen dentro de los actos constitutivos o contratos, pues, preferencia entre los accionistas ya presentes o un valor distinto de acciones a accionistas exteriores. Entonces, sí, es muy importante que en función de lo que tú definas en tu acto constitutivo o en tu contrato de constitución, cómo van a ser las reglas de juego a manera interna con las acciones también. Y si quiero seguir creciendo otro tipo de compañía, es la misma consulta que la primera pregunta. Si quieres crecer otro tipo de compañía, hoy por hoy el procedimiento para hacerlo realmente es bastante ágil. Lo que te pide la ley en función de esto es que al momento de tú crecer al nuevo tipo de compañía, como ya decíamos, puede ser cualquiera de las 5 que explicamos inicialmente, es que puedas cumplir los requisitos legales para ser parte de esa compañía. Habrá unas en las cuales podría ser un poco más complicado, de pronto porque tengas muchos accionistas o porque tus accionistas tengan una estructura distinta. En ese caso, tendrías que reformar tu contrato constitutivo para poder modificarlo al punto que pueda cumplir con los requisitos de este tipo de compañías, si es que quieres decidir transformarte a este tipo de compañías. Y si ya no quiero tener una compañía SaaS, pues tienes estas opciones, ¿no? Tienes las opciones de liquidarla, tienes las opciones de fusionarla o tienes las opciones de transformarla en otro tipo de compañía. Y si al final, pues también existe un tercer tema que no es una opción tuya, pero puede suceder que la dejes inactiva durante un buen tiempo y la misma superintendencia de compañías decida hacer un proceso de liquidación, disolución y cancelación. Entonces, si ya no deseas, legalmente lo más viable es que decidas hacer el proceso de manera de liquidar este tipo de compañía ante la super de compañías y al final del día pues cerrar todo tipo de contrato, todo tipo de bien, todo tipo de activos o deudas que tengas con esa compañía para obviamente que quede totalmente cancelada. Y si quiero participar en contratos con el Estado, bueno, como ustedes ya conocen, sobre todo el régimen de emprendedores,
tiene ciertos beneficios y puntajes para participar en ciertos contratos con el Estado. El sistema de contratación pública busca al final del día, dentro de sus principios, la participación local y la participación de MIPYMES con contratos del Estado. Entonces, dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública se define que todo tipo de compañía constituida en el Ecuador de manera legal puede participar en contratos con el Estado. Es decir, las SAS o las personas jurídicas constituidas mediante este tipo de sociedad no están limitadas para participar con el Estado y tranquilamente pueden ofertar en procesos de contratación pública. Y la última era, perdón, un minuto. Y si quiero constituir una compañía con mi familia, bueno, creo que comúnmente cuando empezamos un negocio, y el Ecuador es un país de negocios muy multifamiliares, buscamos siempre negocios muy familiares porque, bueno, creo que dentro de nuestra cultura siempre nos sentimos un poco más confiables de participar en actividades comerciales con nuestra familia que con terceros. Entonces, muchas personas me suelen preguntar qué sucede si quiero constituirla con mi esposa, mi hijo, mi papá, mi hermano, mis sobrinos, tengo un tío que tiene la inversión y está interesado en hacerlo. Realmente no existe una limitación legal para poder constituir este tipo de compañías con tu familia, a excepción de tu cónyuge. Es la única limitación que pone la ley de compañías y la doctrina societaria en función de poder constituir compañías a nivel general. Sin embargo, la Constitución es la que más bien define que no puede ser entre dos cónyuges, porque al final del día, como la ley establece, ya los cónyuges tienen en sí una sola masa común. Y la idea de las compañías siempre son unir, obviamente, dos masas y dos entidades financieras en una sola sociedad. Y ya de por sí, los cónyuges son una sola sociedad. Entonces, por ese lado, la ley restringe la posibilidad de que puedas constituir una compañía con tu cónyuge, pero no limita a otro tipo de miembros de la familia, como son los hijos, como son padres, hermanos, familiares en otros ámbitos, y no hay ningún inconveniente ni restricción para eso. Bueno, Marcelo, creo que de esa forma he podido en estos, creo que 45 minutos, un poco explicar de manera, con palabras claves, un poco en qué consiste y los beneficios de este nuevo tipo de compañía, sobre todo para el sector emprendedor y para el sector productivo, para MIPYMES, pymes, pequeñas empresas. Y bueno, ahora creo que más bien me interesaría un poco conocer cuáles son las dudas que tienen los participantes que están el día de hoy, qué les ha parecido, y bueno, un poco ir disolviendo un poco este tipo de consultas que puedan tener respecto al tema. No, gracias Roxana. Me encanta justamente todo lo que hemos podido revisar, este viaje de conocimiento que has podido impulsar justamente con esta presentación. Y eso nos permite justamente también responder las inquietudes que tenemos, que ya han estado formulando justamente en la sección del chat nuestros emprendedores, por decirlo de esa manera. Acá preguntaba, por ejemplo, Soraya. ¿Cómo está Soraya? Déjame, si puedes dejar de proyectar, Roxy. Sí, sí, por supuesto. Voy a... allá, ahí, perfecto. Ahí nos vamos a modo galería. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya pueden activar sus camaritas y si quieren consultar algo con su voz, lo pueden hacer, si no en la sección del chat. Y acá Soraya decía, siendo compañía, ¿no está libre de pagar los permisos anuales del municipio y de la intendencia? Hablando de la SAS. Claro. Realmente, bueno, Soraya, muy buenas noches. Realmente, una compañía como tal va a pagar este tipo de permisos anuales del municipio y de la intendencia también en función de la actividad comercial que vaya a generar. Recuerda que el municipio inicialmente y la intendencia, sobre todo, la intendencia te obliga a generar este tipo de permisos, sobre todo cuando tienes una actividad comercial dentro de un establecimiento como tal. Establecimiento dícese de
una actividad que prestas a un público y que tienes un horario de atención. Entonces, más bien ligada al tipo de servicio que tú quieras ofrecer, al tipo de actividad comercial, tendrías que verificar si efectivamente la intendencia va a tener que emitirte un permiso para esto. Ya, te diría que tendrías que un poco más a ciencia cierta definir la actividad comercial que vas a tener, porque la intendencia va ligada a ciertos tipos de actividades comerciales como tal para solicitar un permiso de ellos. En el caso del municipio, pues efectivamente el municipio regula todas las actividades comerciales. La patente obviamente es un tipo de permiso municipal que todas las actividades comerciales a nivel de Guayas lo tienen que obtener. Obviamente por el régimen tributario este tipo de patente se paga, pero de ahí a permisos de tasas de habilitación y a otro tipo de permisos, pues realmente tendrías que ver en función, porque no es lo mismo una oficina de un abogado a un restaurante que tiene una afluencia de personas. Entonces, ya eso va un poco, los dos puntos van un poco ligados al tipo de actividad comercial que estés ejerciendo. Perfecto. Soraya también preguntaba sobre si un restobar puede convertirse en una SAS. Ya. Creo que Soraya también preguntaba si están obligadas a llevar contabilidad, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, como ya lo expliqué un poco igual en las diapositivas, sí, según la ley de régimen tributario interno, todas las compañías a nivel nacional y todas las personas jurídicas todas las personas naturales que tengan un ingreso mayor a 30.000 anuales, tendrán que estar obligadas a llevar contabilidad. Entonces sí, efectivamente este tipo de empresas tendrán que también presentar una contabilidad y obviamente contar con un contador que pueda llevar este tipo de procesos. Respecto a la siguiente pregunta de Soraya, sí, un restobar puede convertirse en una SAS. Realmente las actividades de restaurante, actividades comerciales de alimentación, actividades de producción de alimentos o de servicio de alimentos, que son las que están ligadas a lo que es un restobar, son actividades y objetos lícitos que pueden realmente generarse como una sociedad de acciones simplificadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, si un restaurante está siendo manejado por una persona como persona natural, podría convertirse en una sociedad de acciones simplificadas. Gracias, Roxy, por contestar las inquietudes de nuestra participante. Andrés Hurtado también comentaba, ¿cómo estás, Andrés? Dentro de esto, realizar un medio de comunicación puede convertirse en SaaS o agencias de marketing. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, todas las actividades lícitas a nivel nacional pueden convertirse, pueden realmente ser parte del objeto y la actividad comercial de una SAS. Como ya lo comenté, existen ciertas excepciones que realmente están ligadas más al tema de agencias de seguridad y a temas de compañías de transporte, pero respecto a una actividad de manera general como una agencia de marketing o como un medio de comunicación, pueden inicialmente, en función de la estructura y de lo que desee como medio de comunicación, ser una SAS. Entonces, sí, respondiendo a esta pregunta, se pueden convertir, o sea, puede una SAS tener como objeto y actividad comercial realizar actividades en medios de comunicación o realizar actividades de agencias de marketing. Muy bien, seguimos con las inquietudes de nuestros participantes. Y aquí algo súper breve que decía Soraya, ¿se puede formar la compañía entre miembros de la familia? Sí, creo que ya lo expliqué un poco en la pregunta, pero igual obviamente lo puedo volver a decir. Y si tiene algún costo, también pregunta Juliana. Ya, se puede formar con miembros de la familia con la única excepción de tu cónyuge. De ahí en adelante, tanto con hermanos, padres, tíos, abuelos, familiares políticos, tranquilamente puedes constituir una compañía SAS y pueden ser accionistas ambas personas, siendo, como ya comentaba, solo la excepción de tu esposo u esposa, porque la ley ecuatoriana no te permite constituir ningún tipo de compañía con este tipo de
con este tipo de pareja, o sea, de cónyuges, siendo cónyuges o uniones de hechos, para dejarlo claro también. Perfecto. Acá preguntaba también otra participante, Johanna. ¿Cómo estás, Johanna? Buenas noches. La misma pregunta de la compañera. ¿Mi negocio de accesorios para bebés y niños puede convertirse en una SaaS? Hola, Johanna, ¿ya? Sí, efectivamente, la actividad comercial que realizas, que entiendo que son actividades de comercio al por menor, incluso al por mayor, pueden ser un tipo de actividad comercial que una SAS o una sociedad de acciones simplificadas puede llevar a cabo. Y sí, podría ese tipo de actividad comercial ser ejercida dentro de una estructura jurídica como una SAS. Acá preguntaba Juan Lucín. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Si deseo prestar servicios de monitoreo de vehículos con personal 24/7, ¿podría ser una SAS o se tendría que ver si aplica por ser temas de seguridad? Ya, como lo estás definiendo, realmente como un tema de monitoreo de vehículos, no se entendería como un tema de seguridad, porque cuando tú defines dentro de lo que es el objeto, el tema de seguridad, sí tendrías que señalar específicamente que vas a ejercer una actividad de seguridad privada, y en este sentido, al momento de constituir la compañía, el tipo de actividades que existen a escoger sí son súper específicas. Entonces, tú tendrías que realmente señalar si va a ser un monitoreo de vehículos como tal, o si va a ser un tema de seguridad privada como parte de tu actividad. Y siendo una seguridad privada, realmente no podrías constituir una SAS, que es una de las pocas excepciones que tiene, pero siendo un monitoreo que no requieras, obviamente, el tema de actividades ligadas a seguridad privada, tranquilamente podrías iniciar con una SAS. Gracias, Roxy, por la respuesta. Preguntaba brevemente Luis Andrade. Hola, buenas noches. Tengo un negocio de venta de electrodomésticos. Estamos como persona natural. ¿Qué tan conveniente es la SAS, Roxana? Mira, yo realmente siempre he comentado que el tema de iniciar una sociedad o iniciar una compañía como tal va a ser conveniente en función de cómo ves el crecimiento de tu negocio. Yo no te diría que inicialmente tú inicies con una compañía si obviamente todavía estás en un periodo en el cual estás un poco a prueba a nivel de negocios, si estás un poco todavía viendo si tu emprendimiento puede surgir o no, pero sí te diría que una vez que ya tu emprendimiento se encuentra en un momento de un balance económico estable, el tema de las SAS es mucho más conveniente, incluso a nivel de poder obtener créditos bancarios, de poder obtener beneficios que del Estado, de poder obtener ciertos beneficios. Yo sé que obviamente siempre va a haber un lado donde van a existir obligaciones un poco más definidas que como persona natural, pero creo que a nivel de visión, si tú ya tienes un negocio que te está dando créditos financieros interesantes, el constituir una compañía te permite incluso crecer como negocio. Entonces, sí lo vería conveniente si yo ya veo que mi emprendimiento se encuentra de manera estable económicamente. Perfecto. Acá tenemos una pregunta interesante de Keil Rodríguez. Creo que se pronuncia así. Si inicio una SAS con un solo accionista, ¿puedo después de un tiempo de actividad traspasar la totalidad de las acciones a una empresa extranjera? Bueno, recuerden que las empresas extranjeras, para poder participar como accionistas dentro del Ecuador, necesitan tener una serie de requisitos, entre los cuales están, obviamente, poder desvelar sus accionistas en el extranjero y tener físicamente a alguien en el Ecuador que lo pueda representar, tanto como apoderado o que tenga su representante algún tipo de documento de identidad ecuatoriano. Entonces, si cumple estos requisitos, las SAS podrían, como persona jurídica, podría tranquilamente poder traspasar esas acciones a esta persona extranjera, siempre que esta persona extranjera tenga una persona natural aquí que pueda ser, o sea, eh, representarlo en el Ecuador para poder ejercer las actividades comerciales de la SAS.
Perfecto, y aquí la última preguntita, ya para ir cerrando justamente este webinar, y lo pregunta Elena o Helen. En caso de que mis socios de la SA se retira no en muy buenos términos, ¿puedo actualizar esta información inmediatamente a la super de compañías acerca de su salida? Sí, realmente, más que poder, es una de las obligaciones que se tiene como compañía. La super de compañía siempre te pide que actualices toda la información, y la idea es de que teniendo uno más socios, si uno de los socios se decide retirar, obviamente el retiro tiene que ser mediante documentación presentada, mediante la renuncia de sus acciones, mediante una junta de accionistas que al final del día definan realmente el tema de cómo van a ser el tema, cómo se va a traspasar sus acciones, y posterior a esto, este tipo de documentación que va a quedar dentro de la compañía se presenta ante la superintendencia de compañías, quienes lo que he podido ver en la práctica, pues lo actualizan de manera bastante ágil. Y ustedes incluso también pueden visualizar directamente en la superintendencia de compañía, cuando actualizan una información, todo el estatus de su compañía dentro de la página de ellos. Perfecto. Muchas gracias, Roxana, por este espacio, por acompañarnos, por ilustrarnos, por aprender de ti. Este es el momento donde nuestros participantes empiecen a escribir, a felicitarla. Pase su contactito, escríbale su correo personal o alguna asesoría en particular que quieras darle. Así que esto nos permite, recuerden que el conocimiento permite que de alguna forma podamos acortar tal vez ese camino de que si queremos llegar a nuestro objetivo en particular, ¿no? De poder, junto con la asesoría, con la mentoría y con la guía respectiva de profesionales que nos acompañan justamente en todo ámbito, a nivel profesional, familiar, social, etcétera, y en este tipo de espacios podemos lograrlo, ¿no? Así que vamos a mandarle la mejor de la vibra a nuestra querida Roxana Sierra, que el día de hoy justamente estuvo indagando y estuvo también explayando un poco de las cosas que podemos estar ignorando, ¿no? Y gracias por responder a cada una de las inquietudes, ¿no? Algunas palabritas finales, querida Roxy, que tenemos un minutito más. Bueno, acabo de dejar mis datos para los que desean contactarme, para los que tienen más dudas. Bueno, igual Marcelo, dejo igual mis datos de LinkedIn, pero sin embargo, si desean directamente realizarme algún tipo de consulta, pues pueden enviarme esos datos. Les agradezco igual a todos el día de hoy por realmente escuchar mi exposición. De igual manera, por sus consultas, porque creo que de esta manera todos nos enriquecemos un poco respecto a ir un poco viendo un poco más todos estos temas y creciendo un poco en la idea de dónde queremos avanzar. Creo que me parece fundamental que todos nos volvamos un poco activos en seguir conociendo esos temas, y pues igual estoy para servirlos a todos. Igual le agradezco muchísimo a Marcelo por este espacio, para que de cierta forma podamos seguir enseñando hoy, que es el Día del Maestro, y aprendiendo de ¿Verdad? todos en estos espacios que tú muy gentilmente nos das. Entonces, bueno, creo que eso sería todo mi parte, y muchísimas gracias a todos por el día de hoy asistir. No, gracias a ti. Aquí pone Soraya, felicidades, gracias por la información. Helen, muchas gracias, Roxana, por su tiempo y por su exposición. Pamela Piedraíta, muchas gracias, muy buena información. Eduardo Rugel, muchas gracias. Y acá también con los datos que estamos viendo. Acá Johanna pone gracias a ustedes por compartir conocimientos que no conocíamos. Siempre se aprende algo nuevo. Juliana pone excelente, que se repita. Y recuerden que si te lo perdiste, esto lo voy a dejar grabado justamente en el canal de YouTube, para que después usted pueda revisarlo para esa persona que de alguna forma no pudo formar parte de esto. Así que, Roxy, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, y nos estaremos viendo prontito. Así que puñito virtual para cada uno de ustedes y nos estaremos viendo, y también de forma presencial. Recuerden, con cualquier actividad que estén pendientes, conecten en todas las actividades que se den en Guayaquil a través de diferentes instituciones públicas, privadas, cámaras, universidades, que están impulsando justamente en conjunto todo lo que tiene que ver hacia el conocimiento. Nos despedimos. Muy buenas noches con todos.
será hasta la próxima.